Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta. Esta es la segunda parte del primer episodio de Inteligencia Educativa, el podcast de 1I. Yo soy Rodrigo Cosío y estoy en conversación con la doctora Carla Paniagua, directora de la especialidad de estudios del mañana en Centro. ¿Cómo estás, querida Carla? Muy contenta. Estoy pensando en que ya no me voy a poder presentar en ningún foro sin que tú me presentes. Así que ni modo, ya te amolas. Hagamos un trato. Me vuelvo tu manager en este Me momento. parece muy correcto. Perfecto, muy bien. Me parece. Muy bien. Oye, doctor, a ver, en la primera parte de nuestra conversación abordamos temas muy interesantes. Nos hablaste hablamos del concepto de futuro, lo que significa el concepto de futuro, cómo lo enfoca uno de los mortales y cómo lo enfoca una persona que se especializa en el estudio del futuro como concepto y como cúmulo de posibilidades. También nos hablaste un poco de cómo llegaste a enamorarte de esa idea, ¿no? Nos hablaste de esta película, cuyo nombre no recuerdo. Recuerdo el nombre del protagonista, que es Tetsuo, pero la película es... Galaxy Express 999. Exactamente. ¿Se puede encontrar en YouTube, Netflix o algo así? En Netflix no, pero la pueden encontrar en YouTube. Hay varias películas y una serie de televisión. Todo eso está disponible en YouTube y también está disponible el manga. Perfecto. Muy bien. Y también nos hablaste un poco de cómo fue tu trayectoria personal a lo largo de tus diferentes estudios de comunicación, de antropología social, esta conexión con una idea que le llamaste morbo, que a lo mejor es una idea que en un principio puede avergonzar a la persona que la siente, hasta que se da cuenta de que es una expresión perfectamente natural de la naturaleza humana. Y encontraste un cauce para ello en estos estudios, vinculaste la antropología social con los estudios del mañana. Y esto se conjuntó en un concepto que llamaste... En la antropología anticipatoria, que es un campo del conocimiento del cual son precursores Margaret Mead, Robert Textor y Reed Reiner. Bien. Hablando de antropología anticipatoria, voy a retomar el concepto de futuro y lo que quiero que hagamos ahora es que lo llevemos al terreno de la educación. ¿Cómo juega la antropología anticipatoria o el concepto de futuro con el mundo educativo, con la idea de educación? ¿Por qué alguien que se dedica a educar tendría que pensar seriamente en el concepto de futuro? ¿De qué manera la idea de futuro puede cambiar la perspectiva que uno puede tener acerca de la idea de educación? ¿Cuáles son tus ideas al respecto? Ok, chanfle, vienen con tiempo, amigos, porque Rodrigo me está haciendo un examen profesional. Esto no está nada fácil. A ver, deja de pensar cómo lo podemos frasear de una forma que sea sencilla. Creo que la mejor manera de explicar esto es pensar en la cultura preparacionista. Los preppers, estas personas que viven pensando en cataclismos, seguramente tú, algunas de las personas que nos ven o nos escuchan, los han visto, los conocen o son preparacionistas, ¿no? Los preparacionistas, de hecho, son coetáneos de los prospectivistas. O sea, esta corriente que nació en Estados Unidos y en Gran Bretaña a mediados del siglo pasado, pues tiene el propósito de prepararte para un cataclismo. Ok. Entonces, yo creo que hay varias lecciones que podemos aprender de la gente preparacionista. Primero, desarrollan muchas habilidades de supervivencia. Saben descifrar huellas, pueden sobrevivir en terrenos hostiles, saben curar, sembrar, saben hacer combustible, saben construir una casa. Survival. Exactamente, saben reparar, saben elegir muy bien a sus equipos de trabajo porque piensan, si hubiera un cataclismo, pues, ¿Cómo? ¿tú en qué podrías colaborar? ¿No? Claro. ¿Y yo qué podría hacer? Y también construyen un búnker, ¿no? Donde, bueno, quienes tienen la posibilidad de hacerlo, se preparan y tienen una maleta y guardan semillas y guardan agua y pues se preparan para el peor escenario posible. Yo tomo distancia de la visión preparacionista porque considero que hay más futuros que el peor. Claro. Pero el escenario, pensar en el peor escenario posible también sirve. Siempre es útil, ¿no? Para tener un buen plan de emergencia. Digo, lo que quizás no es saludable es vivir en permanente paranoia, pero prepararte para el peor escenario creo que puede ser muy útil. Era una práctica incluso, te voy a hacer un breve paréntesis, aquí era una práctica incluso de los filósofos estoicos, ¿no? Séneca siempre se hacía la pregunta, ¿qué es lo peor que puede suceder? A ver, cuando estés preocupado, pregúntate cuál es el peor escenario posible.
Y una vez que lo tengas en mente, date cuenta de que no es tan grave. Exacto, y tenerlo en mente además te sirve para tomar providencias. Así es. Entonces, esto conecta con algo que afirmó Alvin Toffler a mediados del siglo pasado, que es que el propósito de pensar prospectivamente no es vivir en la paranoia ni adivinar el futuro, sino desarrollar una capacidad plástica Bien. para adaptarte ante el cambio, que eso ya también nos lo resolvió muy bien Darwin, ¿no? Las especies que sobreviven no son las más fuertes, son las que se adaptan mejor al cambio. Así es. Todo esto para decirte que actualmente el pensamiento prospectivo pues es considerado, o al menos así lo consideramos en Centro, como una habilidad para el futuro, es decir, una habilidad que es crucial para sobrevivir al cambio, para navegar el cambio, para navegar la incertidumbre y ser capaz de responder ante las distintas situaciones que los entornos altamente turbulentos nos plantean. Entonces, ¿por qué hay que pensar a largo plazo en la escuela y en la vida? Pues para estar mejor preparado, porque si no, oigan, yo al menos considero que mi corazón y mis nervios no están para vivir con los pelos de punta todo el tiempo. No podemos vivir de sorpresa en sorpresa, no podemos ir a trabajar todos los días en ambulancia, ¿no? Siendo todo el tiempo responsivos, reactivos. Claro. Eso es Nuestro sistema nervioso no terrible. está diseñado para eso. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Yo escucho muy seguido en las aulas que queremos formar a niños y a niñas resilientes. Pues no nada más queremos a gente capaz de recuperarse ante la adversidad, sino gente capaz de prepararse y de sortear, si es posible, la adversidad y de navegarla lo mejor posible, no nada más de ser capaz de reponerte ya que te ocurrió el madrazo, sino de poder sortearlo, si es posible, no siempre se puede, o de poder navegarlo lo mejor que se pueda. Gente altamente adaptable al cambio, pensar a largo plazo y pensar en futuros múltiples y considerar múltiples escenarios te permite eso. Es como cuando tú te preparas en la mañana para salir a trabajar y consideras todos los climas posibles. Que en la Ciudad de México es un must, porque si no lo haces estás perdido. Absolutamente. Aquí amanece con niebla a las 6 de la mañana, a las 12 del día te estás muriendo de calor, a las 4 llueve y en la noche te congelas. Entonces llevas bufanda, bikini, botas, impermeable, Exacto. lancha, Paraguas. paraguas, lancha por si se inunda y máscara antigas por el smog. Es eso. Ahora estira la liga y piensa con esta misma actitud. O sea, no es que vivas en la paranoia, sino te preparas para lo que pueda suceder, ¿no? Dicho de otro modo, se trata de estar listo para lo que sea. Ready for Anything es un libro de un prospectivista estadounidense, Hudson, que pues justamente enmarca muy bien cuál es la idea. Queremos estudiantes y profesionales que estén listos para lo que venga, ¿no? Así es. Es eso. Totalmente. Bueno, y eso es la idea de futuro aplicada a nuestros estudiantes. La idea de futuro aplicada a los líderes educativos, a las personas que dirigen las escuelas, que dirigen la política educativa. ¿Por qué es importante que ellos piensen en el futuro? ¿Por qué es importante que no sé, a lo mejor hace rato hablabas de escalas de 100 años. Quizá el líder educativo de hoy no va a pensar en 100 años, pero sí puede pensar, cuando mi alumno, que hoy está en primero de primaria, salga de la escuela, más o menos cómo se va a ver el mundo. ¿Para qué tipo de mundo lo estoy preparando? Claro. ¿Tiene lógica ese pensamiento? Absolutamente. Lo que tú estás planteando es el llamado pensamiento catedral, que es una forma de pensamiento que además va en sentido contrario de cómo solemos vivir la vida, ¿no? Esperando una recompensa rápida, como mencionabas al principio de esta sesión, de esta conversación. O sea, al final de cuentas, el pensamiento catedral tiene que ver con entender que lo que estás sembrando hoy no lo vas a ver, que el resultado no lo vas a ver, pero justo esa es la manera en la que tenemos que trabajar, porque el desastre en el que vivimos hoy es resultado de las decisiones que nuestros antepasados tomaron Con falta de previsión. sin considerar necesariamente el largo plazo. Entonces tenemos que hacerlo diferente. Y por otra parte, como vivimos en entornos altamente turbulentos, esto no es nuevo. Muchos autores lo han fraseado ya desde el siglo pasado, más que desde antes. Pues tienes que estar listo para lo que venga, ¿no? Porque cada vez los estudiantes vienen con cosas que tú dices, sópatelas, ¿y ahora con qué me va a salir? Tenemos que estar listos para lo que viene y no podemos todo el tiempo ser
reactivos, eso no es sostenible. Y me parece que la realidad en la que vivimos hoy en día, en el siglo XXI, se torna cada vez más compleja porque cada vez entran en juego más variables. Por ejemplo, la tecnología. La tecnología es una variable altamente disruptiva que mete altos niveles de incertidumbre en torno al futuro, en torno a nuestro lugar en el mundo. Y esa complejidad es algo que la persona que piensa en educación tiene que estar asimilando constantemente. Porque claro, no es el nivel de complejidad que estamos viviendo hoy, en pleno 2022, no va a ser el mismo que vamos a estar viviendo en 2050. El nivel de complejidad se va a incrementar, pues, exponencialmente, ¿no? Conforme la tecnología, porque además la tecnología se desarrolla con esta lógica del pensamiento exponencial, ¿no? La capacidad de procesamiento de los chips y demás no se va duplicando, sino se va multiplicando con una escala lógica en curva ascendente. Entonces, ¿cómo puede un líder educativo, alguien que dirige una escuela primaria en la Ciudad de México o en Chiapas o en Chihuahua o en Baja California, cómo puede un líder educativo pensar en el futuro en términos que les sean manejables, que les sean prácticos, que les sea útil? ¿Qué le dirías a este líder educativo que se está enfrentando a esta complejidad, que de pronto dice, ya, tiro la toalla, ya no quiero, ya? A mí, díganme, ¿qué contenidos tengo que administrar? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puede este líder educativo que se enfrenta a esa realidad cotidiana empezar a pensar en el futuro y empezar a ejercer a introducir esa variable plástica en su mente? ¿Qué le dirías? Bueno, antes de contestarle a ese líder educativo hipotético, te quiero decir que yo creo que me debiste haber avisado que me ibas a hacer examen profesional para estudiar un poco más. A ver, Algo te advertí, doctor. a ver si no salgo reprobada al final de esta sesión, a ver si no me sacas mi boleto. Vas muy bien, lo estás haciendo muy bien. Tache, 5 en conducta. ¿Qué les diría? A ver, bueno, lo primero que les diría es, hay herramientas, ¿no? No es cosa de voluntad, ni tampoco es cosa de... O sea, el utilizar las herramientas prospectivas no es resultado de respirar hondo y concentrarte mucho, ¿no? Los estudios de futuros nos ofrecen respuestas, métodos, herramientas, instrumentos diversos, unos más complejos que otros, pero que se pueden estudiar y practicar y utilizar para facilitar el trabajo que realizamos cada día, y hay herramientas digitales y también herramientas analógicas, y actualmente gracias a la intersección entre los estudios de futuros y el diseño, es decir, gracias al diseño de futuros, hay herramientas muy vistosas, muy didácticas, hay juegos de mesa, hay formatos, hay como presentaciones, libros que te facilitan mucho la tarea. Entonces yo digo... Recomiéndanos un par de libros, uno o dos, o uno si quieres. El otro día que estábamos platicando sobre esto, me recomendaste un libro de un autor, Roman. De Roman Krishnarik. A ver, haznos esa recomendación. Bueno, les recomiendo muchísimo para empezar, como para abrir boca y empezar a cultivarnos justo en esta nueva actitud frente al futuro, de pensar a largo plazo y en futuros múltiples. Les recomiendo El buen antepasado de Roman Krishnarik. Es uno de estos libros que te recablean, te confrontan, así como que sí, de repente te puede incomodar. Te resetean durísimo. Sí, te resetea muy duro, y creo que hace una serie de planteamientos que están muy bien explicados, y además te ofrece herramientas, ¿no? Como que, bueno, para lograr esto, intenta tal cosa, para lograr esto, dale por aquí. Pero sí tengo que decir que si lo tuyo es la recompensa rápida, pues no, las respuestas no están ahí. Porque él habla de ciclos muy largos, él habla de pensar a futuro en, no sé, lapsos de 100 años y cosas por el estilo, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir que tengas que esperar los 100 años, ¿no? Sino quiere decir que puedes empezar a entrenar hoy con herramientas para mejorar lo que se llama la alfabetización de los futuros, tener un mejor manejo, nada más que no vas a ver el resultado mañana. Es como si quisieras tener un six-pack hoy y no lo tienes, pues. Por más que hagas 1000 abdominales, hoy no lo vas a tener. No va a suceder, claro. Es lo mismo con el pensamiento prospectivo. Es como que, bueno, pues te vamos a poner a régimen, ponte a trabajar duro
y tienes que hacer muchos ejercicios y eventualmente, pues ponle tú que hoy no, pero en un mes ya se va a ver mejora y en un año todavía mejor. Mismo es el mismo caso. Entonces, el buen antepasado yo creo que pone sobre la mesa ciertas interrogantes y un planteamiento que me encanta, que es el de el cerebro de Malvavisco versus el cerebro de Bellota, ¿no? Como el cerebro de la recompensa rápida versus el cerebro del pensamiento catedral y cómo los dos son necesarios para sobrevivir. Y si dicen, no, yo tengo una vida muy agitada, no tengo tiempo de leer, pues Chris Narik tiene un montón de conferencias y entrevistas y podcasts. Lo pueden encontrar en YouTube muy fácilmente. Fantástico. Les recomiendo ese, y para quienes dicen, no, es que yo más bien quiero trabajar con mis estudiantes y enseñarles, como introducirlos al lenguaje del futuro, les recomiendo un juego que fue desarrollado por Stuart Candy y Jeff Watson, que fue la tesis doctoral de Stuart Candy, que es prospectivista, y Jeff Watson era diseñador de juegos, y pues ambos manejan muy bien el lenguaje del diseño. El juego se llama The Thing from the Future, la cosa del futuro, hasta donde sé, todavía no está traducido al español, pero lo pueden encontrar en la página web de Situation Lab, Canadá. O sea, si ustedes buscan The Thing from the Future o Situation Lab, van a poder descargar la versión que tú puedes imprimir. El juego es muy fácil de entender, de jugar, y yo creo que muy rápidamente te ayuda a entender qué es lo que implica pensar a largo plazo y en futuros múltiples. Fantástico. Oye, doctora, conforme nos acercamos al final del podcast, a mí me gustaría contarte que, ya lo sabes, pero igual te lo cuento para que lo escuchen nuestros podcast escuchas, ¿verdad? Que en uno y recientemente redactamos un manifiesto de futuro que consta de 12 conceptos. El primero de ellos es futuro, y esta es la razón por la que estamos hablando de futuro en esta primera edición del podcast. Y este manifiesto es como una especie de brújula que nos sirve en uno y para pensar en todo lo que hacemos ahí, en el diseño de las experiencias educativas, en el diseño de los contenidos, en el diseño de los ambientes, en la integración de tecnologías que estamos haciendo y que haremos de ahora en adelante. Tú, por ejemplo, recomiendas, por ejemplo, tú ves útil que un colegio, un líder de colegio, se escriba un manifiesto de futuro y diga, es útil que una escuela empiece a pensar en términos de 5, 10, 15, 20 años. ¿Hay alguna manera? Digo, ya nos recomendaste lecturas, pero si quisiéramos improvisar una pequeña herramienta, el manifiesto de futuro como una pequeña herramienta para pensar en el futuro, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo le dirías a un director? Comienza por aquí. Ajá, ¿cómo le diré y cómo lo hago de esto? Sí. Porque es algo que he tenido ocasión de hacer, porque sí he trabajado con escuelas y con autoridades escolares que se acercan pidiendo guía, pidiendo, pues sí, respuestas para estirar su visión de largo plazo y para tener más herramientas para prepararse mejor frente al cambio. La verdad es que ahí yo suelo recomendar, para cada escuela seguro hay respuestas diferentes, pero algo que suelo sugerir es comenzar por trabajarnos como individuos, ¿no? Porque si tú como individuo vives la experiencia de pensarte más a largo plazo, vas a estar en mejor situación para transferirle este know-how a tu equipo de docentes y a tus estudiantes. Al respecto de esto, les recomiendo una herramienta que está disponible para que la descarguen de la página web del propio autor, que es el Manual de Futuros Personales de Verne Wheelwright. Si ustedes lo buscan en internet, y de hecho todas las herramientas que hemos mencionado se pueden poner en la cajita de descripción para que las tengan ahí a la mano. El Manual de Wheelwright existe en español. Lo puedes descargar gratuitamente y te va guiando paso a paso para que hagas una investigación personal de tu pasado y tu presente, como lo mencionamos al principio de esta sesión. Después, para que pienses prospectivamente, para que pienses en futuros múltiples, para que planifiques tu mejor futuro posible, para que te pienses a largo plazo y para que tengas un plan de acción. Si tú haces esas operaciones que acabo de escribir, que son inputs, análisis prospectivo, outputs y estrategia, son las fases del proceso prospectivo según Joseph Boros, pues vas a internalizar un mecanismo que va a ser más fácil explicarle a los demás, porque tú te puedes aventar los mejores rollos del mundo acerca del futuro, pero si no lo vives,
no vas a ser capaz, creo yo, de transferirlo. De hecho, yo procuro, cuando estoy formando a mis estudiantes, procuro mencionar lo menos posible el futuro, que es lo realmente importante, pues eso no lo digo y más bien lo hago, ¿no? Lo pongo en acción. Entonces, es lo que yo recomendaría, como que verbalicemos menos el tema del futuro, hagámoslo un tema de conversación, sí, pero todavía mejor si lo vivimos, ¿no? Si lo vivimos y planificamos y aprendemos a hacer ejercicios que impliquen estirar nuestra mente, yo creo que los ejercicios de escritura, de ciencia ficción y los juegos de diseño especulativo pueden ayudar a preguntarnos qué pasaría si. Y bueno, también con frecuencia me encuentro que la gente le tiene mucho miedo a, no digo que todo el mundo, pero sí me pasa con frecuencia, que en las empresas o en las escuelas, en distintas organizaciones me dicen, no queremos pensar en el peor futuro posible porque lo voy a atraer. Interesante punto. Y yo digo, pues mira, no necesitas nada más pensar en el peor futuro posible, hay que pensar en el peor, en el mejor, en muchos tipos de futuros, porque si no, justo lo vas a atraer. Lo vas a crear incluso. No te si solo estás pensando en ello, seguramente tus acciones van a tender a recrear las imágenes que tienes en tu mente, ¿no? Exacto, entonces mejor como que tomémosle un poco más, hagámosle un tema de conversación y usémoslo como un material con el que podemos trabajar cotidianamente. Esas son las alternativas que les sugiero explorar. Fantástico, me parece fenomenal. Querida doctora Carla Paniagua, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este primer episodio del podcast de 1I, Inteligencia Educativa. Eres la madrina de este podcast. Nos estás enviando así al futuro con la mejor de las energías y te agradecemos por ello muchísimo. Muchas gracias por la invitación y que sea un éxito. Muchísimas gracias y quiero agradecer también a Steelcase que nos prestó sus oficinas. ¿A poco no son una chulada? Una preciosura. Una belleza. Gracias. Muchísimas gracias a Steelcase, a Denise Reyes y a toda la gente de Steelcase que nos permitió esta experiencia. Muchas gracias, ha sido un lujo estar aquí. Y bueno, nos veremos muy pronto en la siguiente emisión de Inteligencia Educativa. Nos vemos pronto.